Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Madrigal y en esta ocasión les vengo a platicar un tema que se llama la ley del seno y del coseno. Esto es para demostrar lo aprendido en el curso de matemáticas operativas. Entonces, para comenzar, les diré qué es la ley del seno o cuándo se puede usar. Para usar la ley del seno necesitamos tener tres datos del triángulo, que serían dos ángulos y un lado o dos lados y un ángulo. Con la siguiente característica de que uno de los lados de dato sea opuesto al ángulo que conocemos. Entonces tenemos la fórmula o la ecuación que sería esta. Seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B, o que es igual también al seno del ángulo C sobre el lado C. Ahora les hablaré un poco sobre la ley del coseno. La ley del coseno se usa cuando tenemos un ángulo y dos lados no opuestos al ángulo en cuestión. Y la fórmula sería a al cuadrado, el lado a al cuadrado es igual al lado b al cuadrado más el lado c al cuadrado menos dos veces o 2 por el lado b por el lado c por el coseno del ángulo a. Les voy a dar dos ejemplos, un ejemplo de cada teorema o de cada ley, comenzando por la ley de seno. Entonces el problema sería el siguiente: la distancia que hay entre las ciudades de Managua y Tegucigalpa es de 520 millas y el ángulo cuyo vértice es Managua mide 125 grados y el ángulo cuyo vértice es Tegucigalpa mide 35 grados. Determina la distancia entre Managua y San José. Entonces conocemos tres datos, que sería el ángulo que es Tegucigalpa, el ángulo que es Managua y la distancia que hay entre Tegucigalpa y Managua, que son 520 millas. Tenemos que encontrar la distancia que hay entre Managua y San José con esos datos. Entonces, para empezar, encontramos el ángulo que nos falta. ¿Cómo encontramos el ángulo que nos falta? Es muy sencillo. Sabemos que los ángulos de un triángulo van a medir en total 180 grados, entonces restamos los ángulos que tenemos, que serían Managua, que mide 125 grados, y Tegucigalpa, que mide 35. Entonces 180 menos 125 menos 35 nos da 20. Entonces San José, el ángulo San José mide 20 grados. Ahora con estos datos podemos reemplazar en la ecuación para poder determinar la distancia. Entonces tenemos que el seno de 35, o sea, el seno de Tegucigalpa, o el ángulo de Tegucigalpa sobre T, que es el lado que vamos a buscar, que es el lado opuesto al ángulo, es igual al seno de 20, o sea, el seno de San José, sobre 520, que sería el lado opuesto. Ahora despejamos la T. Entonces pasamos la T primero a multiplicar y el seno de 20 lo pasamos a dividir. Luego despejamos la T. 520 lo pasamos a multiplicar para que la T quede sola y todo eso queda así. T es igual a 520 por el seno de 35 sobre el seno de 20. Y si despejamos todo eso o hacemos la operación del seno de 35 multiplicado por 520 y luego lo dividimos sobre el seno de 20, nos da 872.75. Ese sería el resultado de la operación. Entre Managua y San José tenemos 872,75 grados. Ahora les voy a dar el ejemplo de la ley del coseno. El problema sería el siguiente: un barco navega 150 kilómetros hacia el sureste y luego 200 kilómetros hacia el sur. Calcula la distancia entre el punto de partida y el punto final. El ángulo entre la primera y la segunda trayectoria es de 125 grados. Entonces los datos que tenemos son el ángulo que tenemos entre la primera y la segunda trayectoria, que son 125 grados. Tenemos el lado C, que sería entre el ángulo A y el ángulo B, y luego tenemos el lado
A, que sería entre el ángulo B y el ángulo C. Tenemos que determinar el lado B, que va entre el ángulo C y el ángulo A. Entonces, para eso usamos la ecuación que ya conocemos. Sería B es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por C por A por el coseno de B. Entonces, reemplazamos. A al cuadrado sería 200 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces 150 por 200 por coseno de 125. Entonces tenemos que 200 al cuadrado más 150 al cuadrado nos da 62.500 menos 60.000 por el coseno de 125, que es menos 0.574. Entonces, restándole esto y multiplicándolo por esto, nos daría 96.940. Es decir, b al cuadrado es igual a 96.940. Le sacamos raíz cuadrada a ambos lados para despejar el b al cuadrado y nos quedaría esto, 311,35. Este sería el resultado de la pregunta que tenemos. La distancia entre el punto de partida y el punto final del barco es de 300,35 kilómetros. Y esto sería todo. Estos ejercicios los tomé de una página que me gustó mucho también, pues, o me pareció muy buena para entender y poder comprender los ejercicios. Y acá dejo pues el enlace, la bibliografía y todo. Y muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y espero que hayan podido aprender. Hasta luego. Gracias.